Hola, profesor Juan Pablo. Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Ángeles Rosas. Soy estudiante de la Ingeniería en Telemática y esta noche me gustaría presentarle mi evidencia de aprendizaje de la unidad 1, que lleva por título Tipo de bases de datos y sistemas gestores de bases de datos. En este caso, bueno, me gustaría empezar comentando como introducción que uno de los objetivos fundamentales de un sistema de información es contar no solo con recursos de información, sino también con los mecanismos necesarios para poder encontrar y recuperar estos recursos. Las bases de datos son fundamentales, ya que sin ellas el mundo como lo conocemos actualmente simplemente no podría ser. Un ejemplo de ello son los teléfonos celulares o algo más esencial como los números telefónicos mismos. O sea, no el aparato, sino, por ejemplo, el número o el DID que se asignan, que los operadores los asignan a las compañías para que los puedan tener, y en base a ello estas empresas generan bases de datos en donde se le dice al consumidor, bueno, este mes utilizaste tantas llamadas, hiciste tantas llamadas de celular, o por ejemplo cuando también se necesita pasar o generar servicios que son LAN to LAN, el tráfico que se cursa en determinado periodo de tiempo. Incluso se hacen contratos de los operadores con las empresas particulares o con de gobierno o con cualquier asociación que desee contratar ese tipo de servicios, en donde se tarifica o se mide el tráfico de datos que se generan sobre esos mismos enlaces, y eso se vacía en una base de datos, la cual posteriormente muchos de los clientes la requieren para poder verificar que efectivamente hicieron esas llamadas, cursaron esa cantidad de tráfico, y en base a ello se libera un cobro, y pues básicamente por eso son tan esenciales hoy las bases de datos. Esto no solamente en el tema de telecomunicaciones, sino en general se necesitan, por ejemplo, para una compañía, no sé, en Cinemex se necesitan comprar insumos, renta de películas a las distribuidoras, eh, N cantidad de productos para las bodegas, por ejemplo, no sé, los bag in the box que son para vender el refresco, etcétera. Todos esos productos necesitan llevar un control, y ese control se ejecuta o se lleva por medio de bases de datos. Bueno, siguiendo con el ejemplo de la introducción, las cuales permiten asociar a un equipo con un número. Bueno, anteriormente, antes de que las llamadas fueran gratuitas, no importando en qué estado de la República uno se encontrase, bueno, antes estaba, por ejemplo, se marcaba el prefijo 52, bueno, incluso hoy sí sigue marcando cuando marcan del exterior, pero posteriormente se marcaba a la ciudad. Por ejemplo, podría ser, no sé, Ciudad de México, código de área 55, más el teléfono mismo, y en base a ello, bueno, esto tiene que ver un poco más con las centrales a las cuales se enlazaban las llamadas, pero también una vez realizadas las llamadas, todo se vaciaba en bases de datos en donde se le compartían posteriormente a los clientes. Bueno, en este caso me gustaría hablar de posteriormente la siguiente diapositiva es tipos de bases de datos y sus modelos. En este caso yo investigué únicamente 5, que es el jerárquico, en red, relacional, orientado a objetos y orientado a documentos. Por lo que estaba viendo, la mayoría son relacionales, las más actuales, y se utilizan SQL, que es básicamente System Query Language. Es una forma de poder vaciar la información dentro de una base de datos para que posteriormente pueda ser recuperada. Bueno, el jerárquico, por ejemplo, el primero nos dice que son estructuras de árbol. Y esto es al revés. Por ejemplo, una estructura de árbol podría ser esta misma, en donde está digamos, el padre y los hijos, y entre ellos se, se transmite la información. Posteriormente están en red. Esas estructuras en red, bueno, dice que cada registro puede tener múltiples precedentes. En las relacionales, que son tablas de datos que utilizan SQL para consultar y monitorear todas las bases de datos. Por ejemplo, Oracle utiliza esto, y bueno, muchas otras más que son también que son libres. Y luego están orientados a objetos por medio de un ID, el cual es único para cada objeto, y posteriormente están orientados a documentos. Es decir, están diseñados alrededor de una noción abstracta de lo que significa un documento. Posteriormente, bueno, en los sistemas gestores de bases de datos como tal, como su nombre le indica, son gestoras de la información que se encuentra en determinadas bases de datos.
O sea, no es necesario, por ejemplo, que toda la información esté contenida en una sola base de datos para poder extraer información de la misma o guardar información en la misma. Es decir, pueden estar almacenadas en distintas bases de datos para que un sistema gestor de bases de datos posteriormente recopile la información, pero no solamente la recopile, sino también guarde información y las distribuye en cada una de estas bases de datos. En este caso, un sistema gestor de bases de datos o Database Management System es un sistema de software que permite la definición de bases de datos, así como la elección de las estructuras de datos necesarias para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea en forma interactiva o por medio de un lenguaje de programación. En mis propias palabras, esto sería un software que permite administrar información de varias bases de datos, y un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, cuando uno hace un VLOOKUP, en donde, por ejemplo, no importa en qué tabla se encuentre, no tiene que pertenecer al mismo libro, no tiene que estar en la misma hoja, pero sin embargo, cuando uno pone este, igual a VLOOKUP y la información que uno desea buscar, en ese instante uno puede buscar en cualquier hoja, en cualquier libro. Posteriormente se selecciona el rango donde uno desea buscar la información, y por último se tiene que seleccionar el dato que uno desea que traiga a la hoja o a la celda en donde uno esté escribiendo la fórmula. Bueno, para mí esto podría ser un poco una forma burda de un sistema gestor de bases de datos, pero bueno, así es como un poquito lo puede asimilar el tema. Posteriormente están los tipos sistemas gestores de bases de datos. Bueno, los hay libres o gratuitos, como lo son MySQL, Site, SQLite, PostgreSQL, Firebird, Apache, Derby, etc. Para estos posteriormente en el transcurso de la presentación voy a tomar tres de estas sistemas gestores de bases de datos, y voy a explicar sus características, ventajas y desventajas. Y también, bueno, los que no son libres, ¿no? Los que se tiene que pagar un licenciamiento. Aquí, por ejemplo, puede ser Microsoft Access, Oracle, Paradox, Foxconn, Sybase, etc. Y bueno, y aquí debajo puse unas imágenes de cómo más o menos se estructura una base de datos relacional y una base de datos no relacionales. Por lo que pude apreciar en las lecturas que realicé para este tema, es que las relacionales utilizan generalmente SQL o SQL, y para las no relacionales se utiliza Java. La siguiente presentación es con los aspectos más importantes de una base de datos relacional. ¿Qué es lo que la hace? ¿Cuáles son los detalles fundamentales para que una base de datos relacional pueda funcionar? Bueno, utilizan SQL o lenguaje que es un lenguaje de consulta estructurado, son integrales, es decir, que utilizan un conjunto de restricciones para aplicar la integridad de los datos en la base de datos, y algunas de sus claves principales son not null, unique, default, check. Es decir, son como, no sé, en C++, en donde uno, por ejemplo, al armar los módulos dentro de un programa, va dándole instrucciones y pautas dentro de C++ para que posteriormente realicen o ejecuten determinada tarea. Luego deben de ser transaccionales. Esto es que una transacción de base de datos es una o más sentencias de SQL que se ejecutan como una secuencia de operaciones que forman una unidad lógica de trabajo. Es decir, tienen que ser transaccionales, es decir, que se tienen pues básicamente como el nombre lo dice, hacer o realizar transacciones. Luego, todas las transacciones en esta base de datos deben de ser conforme a ACID, que es pues, un método que son atómicas, coherentes, aisladas y durables. Atómicas es que se ejecuten correctamente de inicio a fin, es decir, que no se pausen. Coherentes es que tienen que seguir las reglas estructuradas. Y aisladas es que cada transacción es independiente de las demás, es decir, que se ejecuta una a una. Y durables que todos los datos ejecutados en una base de datos sean permanentes. De nada serviría, por ejemplo, hacer o guardar información si no se pudiese guardar o consultar ese cambio posteriormente. Luego, aquí en la siguiente diapositiva voy a hablar de las características de los sistemas gestores libres y comerciales. Por ejemplo, los comerciales están Amazon Aurora, Oracle y Microsoft Server, y los libres son en MySQL, PostgreSQL y Apache Derby. Por ejemplo, en la Aurora es un motor de base de datos relacional compatible con MySQL,
Esto es con Amazon. Bueno, me gustaría también como mencionar que todos estos, los que son comerciales, generalmente ya funcionan en la nube, es decir, contratan con cualquier operador, Amazon mismo, con la nube de Amazon, o que es AWS, o por ejemplo con Alestra, o por ejemplo con Microsoft, o N cantidad de empresas que ya tienen ese servicio, en donde no solamente se guarda la información, sino también con estas marcas comerciales, ellos mismos gestionan o ayudan a que se gestione la información. Es decir, puede pasar de un modo como de producción a un modo de consulta. Eh, bueno, un poco como comentario. Y bueno, por ejemplo, el Oracle, que es la primera base de datos desarrollada para la nube, Oracle fue la primera, y que permite centrarse en el desarrollo de la aplicación. Y esto porque el software, bueno, Oracle le da mantenimiento a la SGBD, y Microsoft SQL Server posee compresión de datos y se almacenan de una manera muy eficiente. Y por ejemplo están los libres, que es MySQL, por ejemplo el primero, que dice que cualquier persona puede bajo el código fuente de MySQL usarlo sin pagar. O sea, por ejemplo, las virtudes de esto es que son libres. El PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientada a objetos, que es libre también. Y Apache Derby, que es un sistema gestor de base de datos relacional escrito en Java. Esa podría, según a mi entendimiento que ahorita tengo, es que podría ser o ocuparse en una base de datos no relacional. Posteriormente, no cambia. Ok, aquí posteriormente, por ejemplo, las ventajas de las comerciales, pues por ejemplo que tienen con respecto a las libres, es que son 5 veces más, tienen más desempeño que MySQL, que la gratuita, tienen mayor seguridad. Esto porque, por ejemplo, para los equipos en donde se genera la nube para esas empresas, pues tienen, por ejemplo, doble acometida de la CFE o N cantidad de protocolos de seguridad, pues que le hacen que la información sea accesible desde cualquier punto donde se tenga un licenciamiento para accesar a la misma. Y bueno, esa es también alguna de las virtudes. Es útil para manejar, por ejemplo, en Microsoft SQL Server nos dice que es útil para manejar y obtener datos de las redes. Bueno, ahorita me estoy yendo un poquito más rápido porque ya llevo 12 minutos y no he completado con todo. Y bueno, por ejemplo, de las desventajas, por ejemplo, de Aurora Amazon, pues es el precio. De Oracle es el elevado costo económico en las licencias personales. Microsoft SQL Server, que es que utiliza mucha memoria RAM para las instalaciones y la utilización de software. Y por ejemplo, para las gratuitas es que es muy limitado, no soporta integridad relacional ni transacciones en aplicaciones web que requieren de muchos usuarios. Por ejemplo, Postgre pues es lo contrario, ¿no? Que es 3 veces más lento que este todavía es todavía más lento que el de MySQL, es la desventaja. Y Apache que se enfoca bueno, su lenguaje es Java y por lo tanto no todas las aplicaciones son compatibles con este lenguaje. Bueno, en ese caso también dentro del PDF en donde nos solicitó la información, tenía que se mencionaran las partes las partes de una base de datos. En este caso, bueno, están las tuplas o ah, las filas, los dominios que son, por ejemplo, matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, sexo, teléfono. Los atributos, que son todos estos, es toda la información contenida dentro de la base de datos. Y la relación, que abarca desde el ID de matrícula hasta toda la información de la misma. De cualquier manera, esto lo puse como imagen porque si lo pegaba como información, aunque se pudiera manipular, se veía un poco mal, no se alcanzaban a distinguir los colores, pero debajo, en la parte inferior derecha, puse un archivo de Excel en donde se puede ver esta misma información, pero ya es manejable. Luego está la siguiente base de datos, es la base de datos CurveDB que nos solicitó. Bueno, en la primera, aquí ya venían basados todos los datos de los estudiantes, la edad, el sexo, teléfono y el número de matrícula. Todos estos son alumnos ficticios. Sin embargo, aquí en CurveDB, bueno, ya viene vaciado el curve y puse como número verificador 09 al final de cada uno de ellos. Aquí se puede ver en cada uno de ellos. Por ejemplo, la forma en la que le saqué era que, por ejemplo,
tuve que poner el año en curso